La OCDE, el club de los países más ricos del mundo, insta al Estado español a dejar de penalizar fiscalmente el ahorro de las familias si no quiere condenar a nuestra sociedad al estancamiento a largo plazo. Veámoslo. Uno de los principales cuellos de botella que impide que las pequeñas y medianas empresas europeas terminen convirtiéndose en grandes empresas europeas es el subdesarrollo del mercado de capitales europeo. Si una mediana empresa quiere crecer, va a necesitar captar financiación no a través del sistema bancario tradicional, sino esencialmente a través de los mercados de capitales. Y en Europa, los mercados de capitales, sobre todo si lo comparamos con Estados Unidos, están totalmente atrofiados. En Europa resulta mucho más complicado que en Estados Unidos que una empresa, sea cual sea la etapa de su vida, de su desarrollo, consiga captar financiación a través de los mercados de capitales, con lo cual se dificulta tanto el nacimiento como sobre todo el desarrollo y crecimiento de esas empresas. Y si la situación del mercado de capitales europeo es mala, la situación específica del mercado de capitales español es pésima. En España prácticamente no existe un mercado de capitales que merezca tal nombre. Y una de las razones por las cuales el mercado de capitales español no despega, y si no despega tampoco lo hará nuestro tejido empresarial, es la alarmante insuficiencia de ahorro por parte de las familias españolas. Lo constataba hace unos días la OCDE en un reciente informe en el que analiza precisamente las causas del subdesarrollo del mercado de capitales español. Decía la OCDE lo siguiente: el ahorro de los hogares constituye una fuente clave de financiación interna para las inversiones de capital, las cuales son a su vez esenciales para el crecimiento económico a largo plazo de un país. Canalizar estos fondos del ahorro hacia los mercados de capitales amplía la capacidad de las empresas para invertir en actividades productivas. Además, la participación de los hogares en estos mercados puede contribuir a incrementar su liquidez. Diversos factores influyen en el ahorro de los hogares de un país, como las condiciones macroeconómicas, los marcos regulatorios y los elementos demográficos y socioeconómicos. En España, uno de los principales desafíos para que se expandan estos mercados de capitales nacionales es el bajo nivel de inversión del ahorro de los hogares a estos mercados. Y este nivel de baja inversión en los mercados de capitales también influye sobre las pensiones individuales y sobre el patrimonio disponible que cada ciudadano español tendrá de cara a la jubilación. Por ello, resulta fundamental no solo promover políticas que impulsen mayores tasas de ahorro, sino también incentivar la participación minorista en los mercados de capitales. En 2023, España registró una de las tasas de ahorro bruto de los hogares más bajas entre los países de su entorno, situándose en el 11,7%, aunque en comparación con el nivel de hace una década, el 7,9%, ha mostrado una evolución positiva moderada, la tasa de ahorro española sigue por detrás de otros países comparables. En 2023, por ejemplo, Alemania, Países Bajos, Francia y Suecia presentaron cifras significativamente más altas de ahorro, entre el 17,1% y el 20,3% de su renta disponible. Vamos, que lo que está diciendo la OCDE es que si queremos desarrollar los mercados de capitales españoles, necesitamos, primero, que las familias ahorren más y, segundo, que institucionalmente no se castigue la transformación de ese ahorro de las familias en inversión financiera. Porque si las familias consiguen ahorrar, pero luego el sector público parasita enormemente cualquier inversión financiera que acometan, entonces ese ahorro se quedará en depósitos bancarios. Y como ya hemos dicho, el crédito bancario no es la forma de financiación más adecuada para impulsar el crecimiento empresarial, porque para impulsar el crecimiento empresarial, el financiador ha de estar dispuesto a asumir riesgos extraordinarios. Estoy apostando por esta empresa que igual se convierte en una grandísima empresa o igual quiebra, y un banco, desde luego, no proporciona financiación con un riesgo tan elevado. Y si los bancos no están dispuestos a asumir tantos riesgos, y está bien que así sea, porque el vehículo para asumir riesgos no es el banco, pues entonces si todo el ahorro se canaliza a través de la banca y los bancos no están dispuestos a asumir riesgos, financiando el crecimiento empresarial,
pues entonces no habrá ahorradores españoles que en última instancia estén financiando el crecimiento del tejido empresarial nacional. Por tanto, dos problemas. Por un lado, las familias no ahorran lo suficiente. Por otro, el escaso ahorro que sí son capaces de amasar las familias no se dirige mayoritariamente hacia los mercados financieros, sino hacia otro tipo de inversiones que no financian el crecimiento empresarial. El primer problema lo podemos ver reflejado en este gráfico. La tasa de ahorro bruta de las familias españolas es muy inferior al de Alemania, Holanda, Francia o Suecia. Solo superamos a Italia, que desde luego tampoco es un país que esté para echar cohetes en lo relativo a su crecimiento de la renta per cápita durante las últimas 3 décadas. Básicamente Italia lleva 3 décadas, 30 años, sin ver su renta per cápita expandirse. Y el segundo de los problemas lo podemos ver reflejado en este otro gráfico. Las familias españolas han invertido tradicionalmente su ahorro en el mercado inmobiliario, no en los mercados financieros, sino en el mercado inmobiliario. De ahí que la riqueza de los españoles en activos reales, fundamentalmente en vivienda, más que triplique la riqueza financiera de los españoles. Por tanto, mucho invertir en ladrillo, muy poco invertir en el tejido productivo nacional. Todavía peor, un tercio de esa escasa riqueza financiera es inmovilizada en forma de depósitos bancarios, de manera que tampoco está disponible para financiar el crecimiento de las empresas españolas. Por eso la OCDE recomienda al gobierno español, si bien no va a hacer absolutamente ningún caso, que cree cuentas de ahorro individual fiscalmente bonificadas como las que existen en Suecia, en Francia, en Alemania o en Reino Unido. También recientemente, por cierto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha exigido al Gobierno de España que equipare el régimen fiscal de los fondos de inversión y de los ETFs, de tal manera que cuando uno venda un ETF para reinvertir en otro ETF, el equivalente a un traspaso de fondos, eso no esté sujeto a una sangrante tributación, como afortunadamente ya sucede en el caso del traspaso de fondos, que están exentos de tributar por ese traspaso. Es decir, la CNMV también está preocupada por el muy mal trato fiscal que recibe el ahorro y la inversión de ese ahorro en el mercado de capitales dentro de España. De ahí que nuevamente tenga sentido fijarnos en qué están haciendo otros países para promover ese ahorro y esa transformación de ahorro en inversión productiva. Pero antes de explorar con cierto detalle en qué consisten estas cuentas de ahorro individual fiscalmente bonificadas en países como Suecia, como Francia, como Alemania o como Reino Unido, recordad que la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic, lleva muchos años defendiendo justamente este tipo de reformas fiscales que no penalicen tantísimo el ahorro y la inversión productiva de ese ahorro. Por ejemplo, que la venta de un ETF para comprar otro ETF, como ahora mismo está reclamando la CNMV, no esté sujeta a tributación. O que exista, más en general, una cuenta de ahorro individual fiscalmente bonificada para que los ciudadanos españoles puedan ir construyendo su patrimonio financiero, aprovechando el potencial del interés compuesto sin que se vea penalizado por la fiscalidad, aprovechando el potencial del interés compuesto sin que se vea entorpecido, al menos durante la etapa vital en la que construimos nuestro patrimonio, por la fiscalidad. Ahora bien, que el marco fiscal sobre el ahorro dentro de España sea muy mejorable, no debería constituirse en un obstáculo absoluto para que, con las piedras en el camino que nos coloca la fiscalidad, intentemos ir construyendo nuestro propio patrimonio personal. Y esto es algo que puede hacerse, por ejemplo, a través de Trade Republic. A través del broker de Trade Republic tienes acceso a una amplia variedad de productos financieros, entre ellos acciones y sobre todo ETFs que replican los principales índices bursátiles, algunos de los cuales, como el Standard & Poor's 500, acumulan una rentabilidad promedio anual durante las últimas décadas del 7% después de inflación. Además, la liquidez que mantengas temporalmente no invertida dentro de Trade Republic te será remunerada a un tipo de interés anual del 3%. Por tanto, mientras decides en qué activos financieros invertir a largo plazo, Trade Republic te está remunerando esa liquidez. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, sobre su broker y sobre su cuenta remunerada al 3%,
Puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿qué ejemplos ofrece la OCDE de cuentas de ahorro fiscalmente bonificadas que deberían ser imitados por España? Vamos a hablar de dos de ellas. En primer lugar, el caso sueco. Los suecos pueden ahorrar a largo plazo a través de una cuenta de ahorro que ofrece beneficios fiscales. Todos los activos financieros que sean adquiridos dentro del paraguas de esta cuenta de ahorro tributarán anualmente a través de una imputación de renta. El gobierno sueco presupondrá que los activos financieros contenidos en esa cuenta de ahorro obtienen una rentabilidad igual al tipo de interés de la deuda pública del gobierno sueco más un 1%. Ese será el beneficio ficticio, el beneficio imputado, que se atribuirá a las inversiones que sean hechas a través de esta cuenta de ahorro. Y sobre esos beneficios se pagarán los impuestos correspondientes. ¿Esto qué significa? Pues que si un inversor obtiene ganancias muchísimo mayores, no pagará impuestos por ese exceso de ganancias. Asimismo, cada vez que un inversor compre o venda un activo financiero, no estará pagando continuamente impuestos sobre las ganancias que haya podido obtener a corto, medio o largo plazo. Por supuesto, también significa que si un inversor pierde dinero, igualmente se le imputará un beneficio sobre el que tendrá que pagar impuestos. Pero a largo plazo ya sabemos que la inversión en determinadas categorías de activos muy ampliamente diversificadas tiende a proporcionar ganancias y ganancias que superan con cierta holgura el tipo de interés de la deuda pública de gobiernos tan solventes como el sueco. Por tanto, a largo plazo, este tipo de esquemas contributivos tienden a ser beneficiosos para el ahorrador, promoviendo en consecuencia el ahorro a largo plazo dentro del país y por tanto también la inversión en capitalizar la economía. Y en segundo lugar hay que mencionar el plan de ahorro en acciones de Francia. Los ciudadanos franceses pueden ahorrar y adquirir acciones dentro de esta cuenta fiscalmente bonificada por un importe de hasta 150.000 euros. Todas las acciones europeas adquiridas dentro de esta cuenta tendrán un trato fiscal muy bonificado, al menos dentro del sistema tributario francés, que ya de por sí es muy confiscatorio. Concretamente, los dividendos que se cobren de las acciones adquiridas a través de esta cuenta no pagarán impuestos. Aquellas acciones que se vendan dentro de 5 años y a su vez las ganancias derivadas de la venta de acciones que se hayan mantenido en cartera durante más de 5 años solo tributarán por el 50% de la ganancia real. Y si se han mantenido más de 8 años, solo por el 35% de la ganancia real. Por consiguiente, aquí también tenemos un ejemplo de un paraguas de ahorro y de inversión financiera que bonifica, que impulsa, por tanto, ese ahorro y esa inversión a largo plazo dentro de Francia. En suma, lo que la OCDE nos está indicando es que el ahorro financiero de las familias dentro de España es muy escaso. Y para tratar de potenciarlo, porque potenciarlo es una condición necesaria para poder capitalizar la economía española, aumentar la productividad y elevar nuestros estándares de vida, una de las vías, que no la única, pero una de las vías que propone la OCDE es crear dentro de nuestro país cuentas de ahorro fiscalmente bonificadas como las que hay en Suecia o como las que hay en Francia. Países que no son ni mucho menos ultraliberales, sino más bien cunas de la socialdemocracia y del Estado gigantesco, pero que al menos entienden que no hay que penalizar de manera extrema y alocada el ahorro y la inversión a largo plazo. Por desgracia, como nuestra oligarquía política, y me refiero a todos los partidos del arco parlamentario español, como nuestra oligarquía política son parásitos extremadamente cortoplacistas y desconocedores de las dinámicas financieras más básicas, seguirán penalizando fiscalmente el ahorro de manera extrema y alocada. Y ese no es un camino hacia la prosperidad económica a largo plazo de España, sino hacia su estancamiento y decadencia.